Hola, en este video tutorial veremos cómo combinar la correspondencia en el programa Word utilizando una base de datos en Excel. Vamos a iniciar entrando al programa Excel, donde crearemos nuestra base de datos. Para la base de datos solo haremos una lista de nombres. También agregaremos una columna con los sexos de cada uno de esos nombres. Le agregaremos un encabezado a cada columna. Y por último guardaremos el libro. Es importante recordar en qué ruta vamos a guardar el libro. En este caso le pondremos el nombre de base. Después iniciaremos una sesión en Word. Ya estando en este programa, elaboraremos un formato donde insertaremos los datos de la base que se elaboró en Excel. Bueno, en este caso el formato que utilizaré va a ser un pequeño texto donde después del saludo irá el nombre de la persona y después de la palabra sexo irá el tipo de sexo de dicha persona. Por lo tanto, aquí nos iremos a la opción correspondencia que se encuentra en la parte superior. Damos clic, nos vamos a la herramienta iniciar combinación de correspondencia y le damos clic nuevamente. Vamos a elegir la opción paso a paso por el asistente para combinación correspondencia. Se puede hacer utilizando las herramientas que están en la parte superior, pero en este caso lo vamos a hacer con el asistente. Al darle clic a dicho asistente nos aparece en la parte derecha de la pantalla un panel donde nos hace una serie de preguntas que se van contestando para ir haciendo la actividad paso a paso. La primera pregunta dice: ¿en qué tipo de documento está trabajando? Si es una carta, mensaje de correo electrónico, sobres, etiquetas o lista de direcciones. En este caso es carta, por lo tanto lo dejamos activado y le damos un clic a siguiente. La segunda pregunta dice: ¿cómo desea configurar las cartas? Utilizando el documento actual, empezar a partir de una plantilla, empezar a partir de un documento nuevo. En este caso vamos a utilizar esto que ya tenemos aquí, por lo tanto vamos a elegir la opción utilizar el documento actual y le damos un clic en siguiente. Posteriormente nos pide que seleccionemos los destinatarios. Esos destinatarios están en la base de datos que ya fue creado con anticipación, por lo tanto elegimos la opción utilizar una lista existente. Le damos un clic a examinar, donde se abre la ventana de diálogo en el cual buscaremos la base de datos que creamos anteriormente, y es base. La abrimos y nos muestra una tablita de diálogo donde nos muestra el contenido de ese libro. Nos está indicando aquí que tiene 3 hojas, pero nuestros datos están en la hoja 1. Por lo tanto vamos a darle un clic al botón aceptar. Ahora en la siguiente ventana nos muestra el contenido de la base de datos que acabamos de elegir. Lo único que nos resta es darle un clic a aceptar. Posteriormente le damos un clic a siguiente y en la última parte del asistente elegimos la opción más elementos, donde vamos a elegir qué elementos queremos insertar.
Pero antes de insertar, tenemos que colocar el cursor en el espacio donde queremos que aparezca el dato. Por lo tanto, vamos a darle un clic al espacio donde va a aparecer el nombre. Más elementos, elegimos el elemento nombre, le damos un clic a insertar, cerramos y si observamos nos aparece la palabra nombres con unos símbolos menor mayor. Después de el texto donde dice tú eres del sexo, le damos un clic, nos vamos a más elementos, elegimos la columna de sexo, le damos un clic a insertar, cerramos la ventana y si observamos ya nos aparece la palabra sexo. Le damos un clic al siguiente en el panel del lado derecho. Aquí tenemos una vista previa que podemos nosotros ir avanzando utilizando los botones de avance y si observan nos aparece hola Antonio, tú eres del sexo masculino, es importante que sepas que eres un ser valioso. Y así sucesivamente podemos ir viendo que conforme vamos avanzando en la base de datos, obviamente los datos van cambiando. Después de haber tenido una vista previa de lo que acabamos de hacer, le damos un clic a siguiente. La última parte del asistente es elegir si queremos imprimir o editar cartas individuales. Si nosotros elegimos imprimir, nos va a enviar a imprimir las hojas para cada uno de los elementos que conforman la base de datos. Pero al elegir editar cartas individuales y darle la opción de todos, nos va a mostrar cartas por separado para cada uno de los elementos que conforman la base de datos. Reduzco el zoom para que observen ustedes cómo separan las hojas y a cada uno le pone un dato diferente. Bueno, pues espero que haya quedado claro y que les haya parecido interesante.